Un cordial saludo, queridos jóvenes. Les saluda el profesor Michael para desarrollar el curso de educación cívica correspondiente a la semana número 2. El tema de hoy es la persona humana. ¿Ya? Ahora, para empezar, el hombre, cuando se compara con los demás seres vivos, tanto vivos y inanimados, llega a una conclusión muy clara, ¿no? Que tiene más valor que ellos. Creo que ese es el punto primero que hay que entender. El hombre, cuando se compara con otros seres, llega a la conclusión que tiene más valor que ellos. ¿Ya? Se da cuenta, primeramente, que no es un animal ni es una cosa. ¿Ya? Y por su capacidad que tiene de tener inteligencia, tiene más valor que estos seres tanto vivos como inanimados. Ahora, esa condición misma es lo que diferencia de los demás seres la persona humana. Por eso que la persona humana se constituye a partir de dos ámbitos. Uno es lo físico, lo biológico, y otro es lo psíquico, lo espiritual. El primero, que es lo físico, lo biológico, guarda relación con las necesidades básicas que tiene o que tenemos todos los seres vivos. Es decir, lo de respirar, comer, beber, de dormir, y que estas mismas necesidades están íntimamente relacionadas con el medio ambiente o con el contexto en donde nos desarrollamos. Pero lo segundo, que es lo psíquico, lo espiritual, que es la otra esfera, es la esencia misma de la persona humana, de la persona en sí, y constituye la base de esa dignidad humana que nos diferencia a nosotros de los demás seres vivos. ¿Qué significa? Significa que el hombre, tanto hombres y mujeres, porque hay que diferenciar sin distinción alguna, están provistos de una parte psíquica y de una parte espiritual, que es lo segundo. Esto les permite tener la razón y tener una inteligencia. ¿Está bien? Esa capacidad de conocer y de aprender, de pensar, de encauzar la vida hacia los objetivos que uno se plantea como persona. También de discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto, amar, ser amado y tener la conciencia netamente de existir. Entonces, eso nos diferencia, jóvenes, a nosotros de los demás seres vivos. Ahora, para entender un poquito más de esto, el tener inteligencia a la persona hace que actúe conscientemente y reflexivamente. ¿Está bien? Su voluntad le permite actuar libre y conscientemente, como digo, y está dotado de esa capacidad de comunicarse que es netamente de nosotros a sus semejantes, sus pensamientos, sus sentimientos, deseos, etcétera, a partir de un medio llamado lenguaje. ¿Sí? Entonces, eso es la persona humana, jóvenes, compuesto por dos, físico, biológico y psíquico y espiritual, dos campos. Ahora, dignidad de la persona humana, que es el segundo punto. La dignidad es la cualidad que posee el hombre y consiste en el respeto que tenemos por nosotros mismos, por los demás y por nuestras obras dirigidas a la realización del bien común. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es la cualidad humana que diferencia al hombre de los demás seres vivos. Eso es clave, jóvenes. Nace de esa capacidad que decía del ser humano de discernir sobre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Eso hace que actúe voluntariamente dentro obviamente de unos principios de razón, de libertad, de solidaridad, de fraternidad y respetando un íntimamente respeto de los demás, ¿no? Ahora, también guiados por las normas sociales, normas morales e incluso normas jurídicas. Entonces, la dignidad humana, jóvenes, es la cualidad humana que diferencia al hombre de los demás seres vivos. ¿Ya? Siguiente punto. Dimensión social de la persona humana. Lo primero que hay que entender es que el hombre no puede vivir solo. Desde que nace hasta que muere está íntimamente relacionándose con otros, lo de su especie. Primeramente, la relación que se da es en la familia, que es la base de la sociedad. Luego se da un tipo de socialización en las escuelas, diversas instituciones sociales de la localidad, de la región e incluso del país. Entonces la persona humana vive en sociedad. ¿Ya? Es porque el hombre, por ser racional e individual,
no es autosuficiente solo. Necesita la ayuda y cuidado de los demás seres de su especie, como decía. No puede vivir aislado, tiene que vivir en sociedad. ¿Para qué? Para poder así satisfacer sus necesidades tanto físicas o biológicas como también espirituales. ¿Ya? Entonces, el hombre dentro de la sociedad obviamente debe estar en condiciones de vivir como persona y de desarrollar su personalidad. Para ello, necesita de la libertad e igualdad de oportunidades que hoy en día mucho se promueve para ejercer esos derechos que tenemos todos. Esa dimensión social de la persona humana y las relaciones entre los hombres deben desarrollarse en un clima obviamente de respeto, de tolerancia, de cooperación y solidaridad. Entonces, jóvenes, el hombre no puede vivir solo. El hombre es un animal social, se puede decir así. ¿Sí? Y como último punto es la constitución política del Perú y la persona humana. Ahora, antes de entrar a este punto, quiero aclarar algo. Muy aparte que la Constitución promueve o defiende ciertos derechos de la persona humana viene hacia un fin aquí a la vida, que es la felicidad. ¿Ya? O la búsqueda del bien, se puede decir también felicidad. El hombre, por ser un animal social y racional, por naturaleza que eso es así, como decía, busca con los demás hombres satisfacer sus necesidades. ¿Está bien? Pero no basta con que los hombres se agrupen en comunidades, en sociedades, etc., para poder satisfacer esas necesidades. El hombre no se queda tan solo en la búsqueda del bien material, o sea, con lo material, con lo biológico. Por ser racional, tiene una inclinación hacia el bien espiritual también, que además busca un perfeccionamiento de sí mismo, acompañado de una búsqueda de un desarrollo personal, y ese se puede decir, la búsqueda de los tres alcanzarían a ese tan anhelado que es la felicidad. Entonces, la felicidad también es un punto de la persona humana y se puede decir que lo logra satisfaciendo mis necesidades biológicas, satisfaciendo mis necesidades espirituales y teniendo un desarrollo personal anhelado. Ahí diría que es feliz, que soy feliz, ¿no? Ahora, para yo ser feliz, debe promoverme algo. Y justamente la Constitución Política del Perú y la Persona Humana del año 1993, en su título 1, capítulo 1, artículo 1 y 2, defiende los derechos fundamentales de la persona humana, tanto en aspecto social, económico y político. En el artículo 1, por ejemplo, dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En su artículo número 2 dice: toda persona tiene derecho a, y hay muchos derechos que tenemos nosotros y que la Constitución lo avala. Por ejemplo, hay derecho a la vida, derecho a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia, a la libertad de información, etc. Que seguramente en otro tema vamos a ver sobre los derechos que tenemos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, el tema de hoy es persona humana. Y concluimos la clase con esta frase del filósofo Platón, que dice: buscando el bien de nuestros semejantes, lo vamos a encontrar o lo encontramos en nuestro. ¿Qué quiero decir? Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos también el nuestro. ¿Ya? Y algo también que quiero recalcar: el orgullo puedes dejarlo de lado, la dignidad no la debes perder por nada ni nadie, jóvenes. ¿Está bien? Con esto estaré concluyendo la semana número 2. Muchísimas gracias.